Aquí estamos de nuevo. Nos habíamos quedado nada menos que en las ordenanzas de Bilbao que rigen en nuestro país, en la colonia, desde 1737. Allá, en realidad, las ordenanzas de Bilbao son de 1737. Rigen en nuestro país en el Consulado de Derecho Comercial, cuyo secretario era nada más y nada menos que Manuel Belgrano, y que había funcionarios, jueces, cónsules, a la forma que hemos explicado de los estatutos del medioevo, que resolvían los conflictos entre los comerciantes y aplicaban también la legislación falimentaria que las ordenanzas de Bilbao habían copiado de lo que se llamó en la historia el primer código de comercio que conoció la humanidad. ¿Cuáles son estos? Las ordenanzas de Colbert de 1673, porque ya ahí estaba contenido todo lo que era el derecho falimentario, no el derecho concursal, el derecho falimentario, origen y sustento, como dice con genialidad Santarelli, ese gran autor italiano, fueron las bases del derecho concursal. Bien, las ordenanzas de Bilbao rigieron en nuestro país desde 1794, aplicadas por el consulado, hasta 1862, y tenían ya una serie de recaudos y categorías cuando se producía la quiebra o la falencia, la imposibilidad de pagar de los comerciantes, no de las personas civiles, ¿no es cierto?, que sería muy largo de desmenuzar. Solo podemos señalar que en aquellas ordenanzas se reconocía la categoría de los atrasos, es decir, del comerciante que simplemente se encontraba en dificultades. Fíjense por dónde, ya cuando hablemos del estado de cesación de pagos vamos a referirnos a esto. La situación de atrasos, que no implicaba ninguna penalidad y que permitía que el sujeto en cuestión reorganizara su pasivo, es decir, sus deudas con los acreedores, y pudiera sanear y salir de esa situación de insolvencia. También reconocía los quebrados inculpables, donde ya hay declaración de quiebra, pero no había arresto, y consecuentemente se entregaban los bienes a la sindicatura para que los realizara y los distribuyera a su producido entre los comerciantes con la pars condicio creditorum, es decir, con la igualdad de trato entre todos ellos. Y además estaban los alzados. Fíjense la terminología, ¿no? Los alzados, que eran los quebrados fraudulentos y que indudablemente implicaba el arresto, y consecuentemente no podían lograr acuerdos o concordatos resolutorios, salvo excepciones en los cuales se tramitaba el salvoconducto, que ya les comenté, existía en las ordenanzas de Colbert para algunas situaciones en particular. Quiere decir que en nuestro país, pese a que ya en Europa había sido derogada la prisión por deudas, y pese a que Vélez Sarsfield y Acevedo, cuando redactan el Código de Comercio en 1859, aunque entre nosotros empieza a regir en 1862, cuando redactan, dicen que ya se ha advertido la necesidad de humanizar el trato del comerciante que se atrasa en los pagos y que tiene
una situación de insolvencia o estado de cesación de pagos, pese a ese discurso, no se concreta en las normas. Y el Código de Comercio es sumamente duro, al grado tal que la declaración de quiebra por parte del juez, que ya no era un juez específico, sino que era el juez ordinario, implicaba el arresto del deudor. ¿Saben cuándo? Hasta que se llevara a cabo lo que se llamó el juicio de calificación de la quiebra, y que perduró muchos años en nuestra legislación, incluso con la ley de 1972, la ley 19.551, nada más que se llamaba el incidente de calificación, y obviamente ya no existía el arresto. Pero en nuestro país, el Código de Deberes planteaba que la quiebra implicaba el arresto del deudor y la necesidad de tramitar el juicio de calificación, reiteramos, de la falencia a los fines de conocer si ésta había sido simplemente casual o había sido culpable o negligente o había sido fraudulenta. Y según esas circunstancias se le permitía, se le concedía la libertad al comerciante. Pero lo que sí hay que reconocerle a Vélez, que pergeñó, es decir, articuló lo que es un esbozo de proceso de verificación de créditos, el período de sospecha para declarar la nulidad de los actos anteriores al estado de falencia, y también tuvo en cuenta normas relativas a lo que significaba la liquidación de los bienes según el tipo y especie de cada uno de ellos, y pautas para la distribución entre los acreedores. Sin embargo, esta normativa es sumamente criticada y rápidamente el Código de Comercio va a recibir una serie de modificaciones, entre ellas eliminar la prisión por deudas, como ya se había resuelto en Europa. Y es en 1902 que se incorpora entre nosotros el concurso preventivo a través de la ley 4156, o sea, 4156, que permite que el deudor in malis, que se encuentra en estado de cesación de pagos, pida la convocatoria de sus acreedores para llegar con ellos a un acuerdo. Pero para que tengan presente todavía el carácter duro, draconiano y moralista, se decía que el concurso preventivo era solamente para el comerciante merecedor, es decir, para el comerciante honesto y desventurado. ¿Se dan cuenta? Honesto y desventurado, no para todos los comerciantes. Todavía esa carga ideológica y cultural de que el fallido era un defraudador seguía patente en nuestra legislación, aun cuando, como les digo, ya se había receptado a través de la modificación del Código de Comercio la prisión por deudas, había cesado también en nuestro país allá por 1889, y el procedimiento falimentario había recogido en 1902 el concurso preventivo a través de la ley 4156. Sin embargo, la ley 4156, lejos de traer soluciones, fue sumamente criticada porque el poder que tenía en entonces el juez, los poderes oficiosos, quedaron desdibujados porque eran los acreedores los que con sus mayorías podían resolver en definitiva la suerte
del deudor que se concursaba, otorgándole la conformidad para llevar adelante el acuerdo o lanzándolos a la quiebra si le votaban en contra. Es entonces, en 1930, en plena crisis económica del mundo, recuerden la crisis del 30, cuando Ramón S. Castillo, a la sazón vicepresidente de la República, que luego va a ocupar la presidencia, y un gran comercialista, sanciona la ley 11.719. La ley 11.719 ya trae casi todos los pilares de lo que es hoy la legislación alimentaria. El deudor de por sí no puede ser calificado, ¿no es cierto?, como ladrón, como defraudador, sino que hay un incidente de calificación de conducta que resolverá esta cuestión y que se llevará a cabo oficiosamente como facultad propia del magistrado concursal, del magistrado comercial. A la vez, la ley 11.719 va a reconocer a la par de la quiebra, otro procedimiento fundamental, como es la convocatoria de acreedores. Lo que hoy le llamamos concurso preventivo, en aquella época se llamaba convocatoria de acreedores. Y su nombre habla por sí solo. En definitiva, hoy es lo mismo el concurso preventivo. Es una convocatoria de los acreedores para llegar a un acuerdo sobre la fórmula de repago, de pagar alongadamente, es decir, con tiempo, con espera y eventualmente con quita o con algunas otras modalidades y garantías para poder salir de la situación de crisis en que se encuentra el comerciante. Entonces esta ley 11.719 trae claramente el procedimiento de concurso preventivo y el procedimiento de la quiebra. Y fíjense que, dictada en 1930, rige hasta 1972, en que se sanciona la ley 19.551, de la mano de Alegría, Fargosi, Quintana Ferreira, nuestro profesor de Derecho Concursal, Quintana Ferreira, y donde también estuvo en la comisión redactora el doctor Héctor Cámara, pero se retiró por disidencia con los criterios de regulación de la ley. Y qué curioso, les cuento una anécdota, porque ustedes no deben saberlo. La gran obra de Cámara, que consta de 4 tomos sobre derecho concursal, se construye sobre la crítica de la ley 19.551. Y en esa crítica, él, por la genialidad de su profundidad jurídica, la va interpretando tan bien a la ley 19.551 que se convierte esta obra de Cámara a la par de la obra de Mafía en Buenos Aires, en los dos pilares de interpretación y consecuentemente de aplicación de la ley 19.551, que es una ley que va a regular plenamente todo lo que hoy conocemos como concurso preventivo, sino que va a reordenar y reformular la verificación de crédito como una etapa propia tanto del concurso como de la quiebra, con una serie de particularidades que aún hoy se mantienen en la ley 24.522. Va a dibujar con plenitud lo que significan las propuestas concordatarias y el periodo de negociación, las mayorías necesarias para llegar a un acuerdo, y fundamentalmente va a hacer hincapié tanto en los requisitos formales de admisión del concurso preventivo como en las facultades que tiene el juez para homologar el acuerdo, es decir,
para darle el imperio judicial al convenio de mayoría que haya logrado el deudor con sus acreedores. Esas pautas estaban reflejadas en el artículo 61 de la entonces ley 19.551 y hoy, pese a que no están más, de una u otra forma, la jurisprudencia las ha ido recreando y reformulando. Entonces, a partir de la ley 19.551, se advierte con claridad que ya el procedimiento fundamental no es la quiebra, es decir, el proceso falimentario y el falimento, sino la prevención de la falencia. Porque lo relevante es el mantenimiento de la actividad de la empresa. Y entonces, a la par del concurso preventivo, nace también, aun cuando haya declaración de la quiebra, el instituto de la continuación de la explotación de la empresa. ¿Para qué? Para asegurar que las unidades productivas útiles y viables puedan mantenerse en el mercado aun cuando sean enajenadas y compradas por terceros interesados. Y con el tiempo también va a verse esta figura reflejada en la ley 24.522, es decir, en la ley vigente. Y también en la ley vigente aparecerán las cooperativas de trabajadores para tratar de asegurar la continuidad empresaria como mantenimiento de la fuente de trabajo. Y esta se volverá también una directiva central del derecho concursal. La prevención de la falencia y la conservación de la empresa. El principio de conservación de la empresa se alzará al lado del principio de oficiosidad del procedimiento, al lado del tratamiento igualitario de los acreedores. La conservación de la empresa será un principio fundamental. Obviamente que por las características propias de lo que es el proceso concursal, hay un principio madre que, aunque no lo he citado, es fundamental y que es la universalidad, es decir, la acción que surge de la presentación en concurso preventivo o de un pedido de quiebra dispara un procedimiento colectivo que atrapa no solamente todos los bienes del deudor in malis, sino también convoca a todos los acreedores a este proceso, ya sea para lograr un acuerdo, ya sea para liquidarlo y distribuir el producido. Esta ley 19.551 que yo les refiero, dictada por preclaros juristas argentinos y explicada por ellos, por don Héctor Alegría, Francisco Quintana Ferreira, la obra que les decía yo de cámara, es modificada en 1995 por la actual ley 24.522, que es la que vamos a estudiar durante todo el año, con sus modificatorias, fundamentalmente la 26.086, que modifica el fuero de atracción y trae toda una serie de complejidades, y la ley 26.684, que trae a los trabajadores al mundo concursal a través de una serie de tutelas especiales, teniendo presente la situación de vulnerabilidad del trabajador. Nos enfrentamos entonces hoy al estudio de la ley 24.522 y las demás normas que le dije en la primera clase, que forman parte de lo que se llama la concursabilidad, es decir, la serie de procesos que reglan las legislaciones para lograr ya sea el saneamiento de la empresa,
la recuperación, la rehabilitación del emprendimiento, como el salvataje de las entidades deportivas, y si fracasan todas las alternativas de salvataje de la empresa, quedará como última ratio la quiebra. Fíjense ustedes, de haber sido el principal proceso y el falimento allá en el medioevo, pasa a ser el último, porque la quiebra nadie la quiere, porque en ella todos pierden, acreedores, deudores, el Estado, la comunidad, los trabajadores. Hoy se alza como estrella polar del derecho concursal, es decir, como centro fundamental del derecho concursal, el mantenimiento de la empresa. Es decir, que todas las técnicas tienden a que los deudores, sea por sí o sea por terceros interesados, puedan tomar al emprendimiento y consecuentemente dejarlo reordenado y reorganizado para bien de la comunidad. Pasamos entonces a estudiar la ley 24.522 y sus principios fundamentales en la próxima clase. Ha sido un placer tratar de dar en estos dos primeros videos apenas un bosquejo histórico para que los sitúe en la materia que nos toca abordar.